Este miércoles 4 de septiembre, a contar de las 11 horas, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dará a conocer a la Sala del Senado el informe de política monetaria con las proyecciones más afinadas para este año y una primera mirada para el 2014. Para conversar sobre los escenarios y los supuestos de trabajo que debiera contener este nuevo IPOM, nos encontramos con el economista jefe del Grupo Santander, Pablo Correa. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ya lo decíamos, mañana se presenta un nuevo IPOM. ¿Qué escenario internacional debiera tener este informe? Yo diría que en general el escenario externo va a estar con un dejo más optimista. ¿Ya? En los últimos meses las cosas han dado en el mundo. En general vas a tener una economía norteamericana que ha mostrado señales de crecimiento un poco más vigoroso, ya está creciendo sobre el 2%. Acuérdate que a principio de año teníamos la duda sobre si Estados Unidos iba a soportar este año el ajuste fiscal y la verdad es que lo ha hecho en bastante buena forma. Estados Unidos, como te digo, bien. Europa, por otra parte, saliendo lentamente de la recesión, pero los escenarios como de cola, de crisis rupturistas, media apocalípticas, también se han disipado y si bien andan lento, por lo menos debiese dejar de ser una fuente de constante preocupación y estrés para los sistemas financieros. Y China, yo te diría de que si bien mucho se ha hablado de la desaceleración, es una desaceleración atada, va a seguir creciendo en torno a un 7,5%, su demanda por materias primas va a seguir siendo robusta, y en ese escenario el único punto de preocupación, creo yo, para el Banco Central debiese ser las consecuencias de otro escenario de cola, de otra crisis que podría tener repercusiones importantes sobre inflación, que podría ser una escalada mayor en Medio Oriente. Pero, salvo eso, como te digo, en general un escenario externo mejor que el que vimos hace 3 meses atrás. Y en este contexto, ¿cómo quedan las materias primas? Porque en el informe de junio el Banco Central corrigió a la baja la mayoría, sobre todo la del cobre. ¿Cómo queda nuestro cobre, el petróleo y los términos de intercambio? No debiesen haber variaciones muy significativas respecto a lo que vimos en el último IPOM. Esos números ya reflejan, por ejemplo, una demanda menos agresiva por parte de China y las noticias que hemos visto en el margen desde entonces no debiesen generar una corrección mayor. Como te digo, lo único que podría regir eventualmente el Banco Central es algunos dólares más en el precio del petróleo, producto de la inestabilidad en Siria y en Egipto. Pero respecto del cobre, para nuestro sector exportador más importante, ¿cierto?, las noticias debiesen ser absolutamente marginales. Y respecto justamente de los dólares, ¿qué escenario, qué supuesto trabajo debiera utilizar? Porque hasta ahora siempre decía que en los niveles más o menos actuales, ¿qué debiera ser una apreciación del peso? No, más bien yo creo que el ciclo de un tipo de cambio de un peso fuerte y apreciado llegó a su fin. Lo que vamos a ver ahora, yo creo que ya se está viendo a niveles por ejemplo, aquí el tipo de cambio real o multilateral, es que las monedas del mundo emergente están perdiendo valor respecto de un mundo desarrollado que, como te decía anteriormente, está recuperando vigor, y producto de eso mismo estamos viendo de que los estímulos monetarios de las economías desarrolladas, y en particular de Estados Unidos, van a empezar a disminuir y eventualmente desaparecer. Entonces vamos a pasar de un mundo que está lleno de dólares, ¿ya?, y por lo mismo con un dólar bastante depreciado, a menores niveles de liquidez y el tipo de cambio, no solamente en Chile, sino en todo el mundo emergente en particular, va a perder valor. Vamos a tener un tipo de cambio más depreciado, y eso también para la ecuación del Banco Central implica un poquito más de presión inflacionaria, por los ítems que Chile importa. Ya vamos a conversar de inflación y de tasa. ¿Cómo queda la actividad doméstica? Porque para este año tenemos un rango entre 4 y 5%, que ya había sido acotado respecto al informe de junio. ¿Ahora debiera acotarse todavía más? Yo creo que no. Mira, el Banco Central siempre se da esta brecha que es bastante amplia de un punto del producto, y hoy día es difícil, sumamente difícil pensar en un crecimiento superior al 4,5%. El 5%, por decirlo de una forma, como que desapareció del radar. Hoy día, en el mejor de los escenarios, teníamos un 4,5%, pero asimismo también es muy difícil pensar en algo menor que un 4%. Entonces el Banco Central, dado que tiene esa brecha bastante amplia de un punto, no que la modifique, pero yo creo de que para sus escenarios de trabajo, probablemente esa brecha está entre un 4 y un 4,5 y no más que eso. ¿Y para el 2014?
Para el 2014 yo diría que los rangos son relativamente parecidos y los riesgos, eso sí, están un poco más centrados a la baja. Yo creo que la posibilidad de que el próximo año estemos siendo ligeramente bajo el 4% son más altas que tener una sorpresa positiva. Y básicamente, ¿por qué? Porque hay un componente de la demanda interna que todavía no se ha ajustado, que es el consumo, y el consumo privado en particular. Pero este es un componente que cíclicamente se ajusta más lento, y ese ajuste todavía está por venir. Y en ese sentido, como digo, podríamos tener marginalmente un crecimiento menor que el 4% del 2014. O sea, en lo que queda del año deberíamos seguir teniendo noticias mixtas respecto a la demanda interna en sus componentes consumo e inversión. Sí, yo te diría de que el ajuste de la inversión ya se ha producido mayormente y lo que está rezagado es justamente consumo. Y lo que sigue impulsando el crecimiento del consumo es de que el mercado laboral ha estado sumamente boyante. Pero, por ejemplo, la medida de que la misma inversión se desacelere. Tú tienes un sector muy intensivo en trabajo y el sector construcción, que puede que empiece a demandar menos trabajo, genera menos aumentos de salarios, tasas de desempleo un poco mayores, y eso le pega a la larga en el consumo. Habíamos hablado un poco de inflación. Para este año el Banco Central ya asumía que iba a estar bajo el 3% y que iba a llegar a esa meta en el año 2014 por el retiro de elementos transitorios, dijo. ¿Esto debiera seguir así esa trayectoria y la subyacente, por ende, ser más lenta que la inflación total? Yo creo que vamos a terminar una inflación este año muy cercana al 3%. Va a haber otro elemento transitorio que todavía es una sorpresa, que la vamos a ver en los próximos días, que es la corrección en la metodología de vestuario y calzado por parte de INE, que probablemente va a hacer que la inflación tenga un salto de una sola vez y que la lleve a niveles un poquito mayores. Y en ese sentido yo diría que vamos a terminar muy cerca del 3%, un buen número para el Banco Central. Ahora, de cara al 2014, lo más probable es que la composición de la inflación cambie y Chile internamente genere menos inflación, porque vamos a estar creciendo con menos fuerza, pero vamos a tener estos toques externos, ¿ya? Un tipo de cambio más depreciado, eventualmente precios de la gasolina un poco mayores, que van a, entre comillas, ensuciar la inflación. Ahora, con todo, yo creo que también es muy difícil que la inflación se escape hacia arriba del 3%. ¿Ya? Y en ese escenario el Banco Central debiese estar en coyuntura de riesgos, como llaman ellos, neutrales en inflación. Ahora, siendo que el objetivo único del Banco Central es contener la inflación en el 3%, en el rango meta, ¿qué pasa con la política monetaria? Porque muchos estaban esperando que bajara en agosto, algunos todavía están apostando una baja en septiembre. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué sesgo debería tener el informe de mañana? Bueno, la verdad es que yo creo que el Banco Central siempre lo dice, les gusta decir lo que ellos miran la carretera no con el espejo retrovisor, sino mirando hacia adelante, ¿ya? Y yo no creo que vayan a esperar a que efectivamente tengamos un IMASEC particularmente bajo o datos de consumo particularmente flojos antes de reaccionar. Yo creo que ellos están viendo este nuevo ciclo de la economía nacional y en este nuevo ciclo, como te digo, de menor actividad, menor consumo, la tasa de política también debiese reaccionar, ¿ya? Ajuste marginal. Yo estoy pensando, porque tuve un ajuste de que en 12, 18 meses podría ser entre 50 y 100 puntos base, que no es nada que te vaya a cambiar en forma dramática el panorama económico, pero sí es un ajuste, como te digo, que refleja un cambio en el ciclo. El panorama tampoco cambia, siendo que si Estados Unidos retira su estímulo, las tasas largas podrían comenzar a subir allá. ¿Y cómo queda este diferencial con Chile si es que el Banco Central la baja? Mira, hoy día lo que tú tienes es una situación anormal, ¿ya? Y en ese sentido yo creo de que se vuelvan a recomponer, por decirlo de una forma, las tasas de interés y las curvas de rendimiento en todo el mundo es sano. No es natural tener tasas de interés de largo plazo tan bajas como lo ha mantenido Estados Unidos y hay que entenderlo siempre como un fenómeno transitorio. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central va a conducir la política monetaria pensando en que las cosas se normalizan, ¿ya? Y no va a condicionar su actuar básicamente a mantener una brecha de tasa de interés constante. Que se amplíen, como te digo, lo que están reflejando es de que la economía global y Estados Unidos en particular
está saliendo de esta crisis. Bueno, Pablo, te agradezco que hayas venido a conversar este tema con nosotros. No, gracias a ti. Bueno, y con esta conversación terminamos una nueva agenda económica. Ahora los invito a seguir en la sintonía de CN Chile.